Bueno, listo. Vamos a empezar. Entonces, lo que ustedes están viendo allí es la diapositiva que tiene que ver con ácido-bases. Del lado central, aquí donde dice neutro, hacia la izquierda, son sustancias ácidas. Y aquí de la parte central hacia la derecha, son sustancias básicas. Entonces, si nosotros observamos la parte central, aquí donde dice pH 7, de este lado, de pH 7 hacia la izquierda, empieza a aumentar la acidez. Entre menor sea el pH, es más ácida la sustancia. Usted tiene una sustancia de un pH 5 a un pH 2, entonces es más ácida la que tiene el menor pH. En este caso, sería más ácida. Vamos a mirar el lado contrario. Si nos vamos hacia la derecha, entonces nosotros empezamos de 7 hacia 14. La sustancia más ácida que tiene el pH más alto. Entonces, si ustedes van de una sustancia de 8, de pH 8 a una sustancia de pH 13, es mucho más ácida la sustancia de pH 13. Esto es una tablita donde se están mostrando los pHs de sustancias ácidas y sustancias básicas. Profe, qué pena. Profe, qué pena. Dígame. Profe, lo que pasa y acontece es que estoy escuchando entrecortado la clase, o sea que no, o sea, del 100% por ahí un 70% está escuchando. La pregunta es, ¿usted tiene audífono? Sí, señor. ¿Tiene audífono? Sí, señor. Yo lo estoy escuchando full, 100%. Trate de ajustar sus audífonos porque la comunicación mía es comunicación que recibo es claro. Ok, jefe. Ok. Profe, el ejemplo de la derecha, porque no lo escuché un poquitico. Ok, volvamos entonces. Vamos aquí. De la parte neutra aquí es pH 7. Ustedes, si usted se mueve de pH 7 hacia pH 14, entonces la sustancia va aumentando su basicidad. Una sustancia de pH 8 es menos básica que una sustancia de pH 13. El máximo pH para una sustancia básica es 14. Los del lado derecho son básicos y los del lado izquierdo son ácidos. Los pH ácidos menores nos indican que la sustancia es mucho más ácida que la correspondientemente anterior. Si tenemos un pH 5 y pasas a un pH 2, la sustancia de pH 2 es más ácida. ¿Listo? Así como se hace la lectura de esta tabla. Ahora, aquí, agua pura, pH 7. Profe, qué pena interrumpirle. Sí, dígame. Hable. Le cuento pues que estoy con todas las ganas de prestarle toda la atención a la clase, pero se escucha como entrecortado, como una bulla, no sé, es difícil, pues no logro escuchar. A ver, lo que pasa es que todos deben cerrar los micrófonos, porque si no cierran los micrófonos, entonces vamos a tener dificultades con el audio. Todos los participantes deben tener los micrófonos cerrados, porque si no empiezan a filtrarse son ruidos, sonidos y no nos escuchamos nada. ¿Cómo están escuchando ahorita? Bien, ahí mejoró. Ok. Aquí donde dice pH 7, agua pura, esta agua pura, esta es un agua especial, porque pues por muy pura que esté el agua, pues siempre va a contener algunas trazas mínimas de impureza. Entonces, al agua pura se le asigna un pH 7. Para el agua potable, el agua que consumimos nosotros normalmente a nivel de acueducto, a nivel doméstico, tenemos un pH que oscila entre 6,5 y 8,5. Si tenés un pH de 6,5, de 7, de 8, 8,5,
en tu casa para consumirlo, puedes consumirlo sin ningún problema, porque no te va a causar ningún problema digestivo, porque el agua más o menos, el agua doméstica oscila en ese rango de pH. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver aquí las características de ácidos y las características de bases. Yo quiero que esta clase sea interactiva y que alguien se anime a leer las características de los ácidos. ¿Quién se anima a leerme la característica? Colaboro. Hágale. Colaboro, profe. Hágale. Dice, características. Ácidos. Tienen sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales, disuelven sustancias, atacan a los metales desprendidos del H2 y pierden sus propiedades al reaccionar con bases. Para ahí, para ahí. Miren lo importante acá, la última dice, pierden sus propiedades al reaccionar con bases. Entonces, cuando ustedes tienen un ácido y lo junta, lo mezcla con una base, entonces el ácido ya pierde su característica. ¿Y por qué? Porque ahí se te está presentando una reacción de neutralización. ¿Sí? Entonces, ya deja de ser ácido, ya deja de ser base. ¿Sí? Pasa a ser una solución donde hay ácido y hay base. Entonces, ahí hay una reacción de neutralización. Otra persona que me colabore con leer las características de bases. Bases. Tiene sabor amargo, suaves al tacto, pero corrosivos con la piel. Dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Precipitan sustancias disueltas por ácidos. Disuelven grasas. Pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Observe que al final también sucede lo mismo. Si usted tiene una base y la mezcla con ácido, obviamente las propiedades de la base se pierden, porque también va a haber una reacción de neutralización. María Fernanda, deme dos características de ácidos. Ahí está, léalas. Dos características de ácidos. Ahí se la digo. Sabor amargo. Ajá. Y tacto corrosivo con la piel. Ok, perfecto. A ver, Luis Alberto. ¿Usted me dijo de qué, profe? ¿De ácido o de qué? ¿De ácido? Eran de ácido y ella dio no, de ácido. Son los que tienen el sabor agrio, profe, y son corrosivos con la piel, pero son características similares. No. Lo que pasa es que una cosa es agrio y otra cosa es amargo. ¿Sí? No, sí, señor. Sino que digo es que ambos son corrosivos con la piel, por eso digo que son similares a las características. Coincide en la parte de corrosivo, pero si usted coge un ácido y usted coge una base al tacto son distintos. Por ejemplo, sí, claro, uno es ácido, uno es agrio. Por ejemplo, la base, usted coge una base, hidróxido de sodio, y lo coloca al tacto, usted siente como si tuviera una parte jabonosa en la mano, ¿sí? Mientras que usted coge un ácido y no sucede igual, ¿sí? Al tacto con la piel. Sí, profe, así es. Sí, señora, así es. Digamos. Hablando de ácidos y hablando de bases, hay unos personajes que se dedicaron a este tipo de investigaciones. Entre eso tenemos a Arrhenius, a Lewis y a Bronsted-Lowry. Estos tres caballeros se dedicaron a investigar y ellos, desde muchos años atrás, establecieron unas teorías y hasta ahora pues no ha salido un genio que le rebata la teoría a estos señores. Entonces aquí tenemos la definición de Arrhenius de ácidos y la definición de Arrhenius de bases. Miren que la publicidad de Arrhenius es desde 1887. ¿Sí? Entonces habla de disociaciones iónicas. Hay sustancias, electrolitos, que en disolución se disocian en cationes y aniones. Cuando ustedes cogen el ácido clorhídrico, cuando ustedes cogen el hidróxido de sodio y lo agregan en agua, ustedes lo que hacen es disociar las sustancias en electrolitos. Los componentes se separan. Ya la sustancia no va a ser hidróxido de sodio, sino que va a ser hidroxilo y sodio.
va a ser un hidrogenión y un ion cloro, ¿sí? Perdón, un ion cloruro. Entonces, según Arrhenius, ¿qué es un ácido para Arrhenius? Dice, sustancia que en disolución acuosa disocia cationes. Esto que aparece aquí como H+, es cationes, se llaman hidrogeniones. Para Arrhenius, una base es una sustancia que en disolución acuosa disocia, ¿qué? Aniones. Pero este anión se llama... Aniones. Este anión se llama hidroxilo. Es un ion denominado hidroxilo, pero es un anión. Catión tiene carga positiva y anión tiene carga negativa. Aquí está el ejemplo de la disociación de Arrhenius. Tiene el ácido. Si usted tiene un ácido en disolución acuosa, se va a separar en catión y en anión. El H+ es el catión y el A- es el anión. Entonces, aquí te dan el ejemplo. Si tenés ácido clorhídrico en presencia de agua, vas a tener al final como producto un catión, que es un hidrogenión, y un anión, que es el ion cloruro. Si tienes ácido sulfúrico, vas a tener dos protones y un anión. Ahora, importante es lo siguiente. Observen que este ácido clorhídrico es monoprótico. ¿Qué significa monoprótico? Que tiene solamente un hidrógeno. Que tiene solamente un hidrógeno. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es diprótico. ¿Qué significa? Que tiene dos hidrógenos. Entonces, Dos hidrógenos. aquí se disoció en dos hidrogeniones y un anión sulfúrico. ¿Listo? Así como se disocian los ácidos, también se disocian las bases. El ejemplo de disociación de base es el hidróxido de sodio. Se disocia en un catión, que es sodio, y un anión, que es el hidroxilo, el OH. Hay que irse familiarizando con el lenguaje químico. Hay que llamarlo por el nombre que corresponde. Este se llama hidrogenión. Profe, ¿Sí? Dígame. profe, Sí, adelante. ese hidrogenión, el ejemplo que está de ácido, del hidrogenión, Ajá. está en estado líquido. Acuoso, sí, líquido, correcto. Sí, es líquido. Cuando hablamos de un estado acuoso, una disolución acuosa es líquido. Sí, correcto. ¿Seguimos? Bueno. Anteriormente estábamos hablando de la reacción de neutralización. ¿Sí? Cuando vimos la característica de ácido y la característica de base, al final veíamos de que se pierden las propiedades por un tema de neutralización, ¿no? Entonces, ¿cuándo se presenta una neutralización? Se produce al reaccionar un ácido con una base para formar agua. Miren lo que está. Tenés el ácido, tenés la base y obtenés agua. Entonces, esto mismo sucede cuando tenés una sustancia. En este caso, tenés hidróxido de sodio con ácido clorhídrico en una reacción de neutralización. Entonces, ¿qué se te va a formar? Ya se te dijo acá agua y se te forman los ¿qué? Los electrolitos. Estos se llaman electrolitos. Sodio y cloro. En la parte final, en la parte del producto, este cloruro de sodio no queda entero. ¿Sí? Ya está disociado. Entonces, al disociarse, queda como electrolito, como Na+ y Cl-. Esta es una reacción de neutralización. ¿Cómo me doy cuenta que es una reacción de neutralización? Porque si yo hago la titulación de esto, al hacer la titulación de esto, la concentración de sodio me debe dar igual a la concentración de HCl para poder hacer la neutralización. Si no es así, entonces no podría hablar yo de neutralización. Normalmente las reacciones de titulación o de neutralización se hacen con el propósito de hallar la concentración de uno
de una de las sustancias, conocida la concentración de la otra. Generalmente eso es lo que sucede en una reacción de neutralización. Ahora, en las reacciones de neutralizaciones podemos hablar de lo que es puntos de equivalencia. ¿Qué es un punto de equivalencia? Un punto de equivalencia. Es un punto de equilibrio, profe. No. La equivalencia de igualdad. es de equilibrio, de igualdad. Entonces, si por decir el hidrógeno tiene, ¿cómo es que llama la frase que usted dijo ahora? ¿Punto de equivalencia? Si un hidrógeno, estoy colocando un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Si un hidrógeno tiene un anión, tiene aniones al lado positivo, debe tener la otra propiedad periódica que se dice los mismos aniones al lado negativo para lograr su estabilidad o su equivalencia. Algo así lo veo. Para debemos pensar siempre en una reacción ácido-base. Esta que está aquí, hidróxido de sodio. Profe, ¿es una reacción química o qué? Sí, esta es una reacción química, una reacción ácido-base, una reacción química. Esta última, hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, es una reacción ácido-base. Entonces, si nosotros hacemos una titulación aquí, nosotros debemos llegar a algo que se llama punto de equilibrio o punto de equivalencia. Entonces, ¿qué debemos tener aquí? Debemos tener la concentración de la base conocida, la concentración del ácido desconocido, debemos tener un indicador. ¿Y cuál es la función del indicador? El indicador nos permite el cambio o el viraje en el punto final o en el punto de equivalencia. Ese punto de equivalencia es cuando las dos sustancias en un determinado pico se encuentran y la concentración se iguala. Al igualarse las concentraciones, hay un cambio de color. Vía ejemplo, si nosotros tenemos ácido clorhídrico y le echamos fenoltaleína como indicador, y vamos a hacer luego la valoración con hidróxido de sodio, nosotros al principio observamos que fenoltaleína más ácido clorhídrico, la solución es incolora. Cuando ya le agregas el hidróxido de sodio y llega al punto de equivalencia, te debe cambiar a color rosado. Pasas de incoloro a color rosado. Cuando ya te aparece el color rosado, ese es el punto de equivalencia. Ahí debes de frenar. Ahí es donde te indica que las concentraciones se igualaron. Y ahí ya puedes hacer el cálculo de la concentración del hidróxido de sodio, que es el que no tiene la concentración conocida. Siempre hay que tener conocida de una sustancia para poder hacer la reacción. Dígame. Sí, me escucho. O sea que la respuesta de concentración del hidróxido de sodio y el hidróxido de cloro en la última parte, la concentración está en el paréntesis, en el sodio y en el cloro. No. Este paréntesis te quiere indicar de que en la solución el cloro va a estar como ion sodio y como ion cloruro, no va a estar como compuesto cloro. Sí, están como electrolitos, separados, ¿sí? Eso es lo que significa. Ah, ya. ¿Okay? Ya. Sí, sí, no está como compuesto químico, ya. Sí, no es un compuesto, un electrolito. Entonces, el punto de equivalencia es el punto final, es el punto donde ya se da el viraje de color, de transparente o incoloro a rosado. Ese es el punto de equivalencia o punto final, que normalmente se maneja en la parte de titulaciones o valoraciones. Ahora, en esto de las titulaciones y las valoraciones, hay tres tipos de indicadores. Hay indicadores líquidos, los indicadores que son las tiras para determinación de pH, que es papel tornasol, y también tenemos pues el pHímetro digital. Con esas tres, nosotros tenemos la herramienta suficiente como para determinar
el pH de una solución. Ahora, lo recomendable es utilizar pHímetro digital. ¿Por qué? Por temas de seguridad, por tema de exactitud, ¿sí? Porque pues el papelito es bueno usarlo y todo, pero no es confiable. O sea, el papel tornasol no es confiable porque pues el papel tornasol muchas veces dura cualquier cantidad de años en un almacén y cuando lo vas a utilizar pues no tener la seguridad de que ese papel te vaya a dar una lectura confiable. Viene la otra teoría, la teoría de Bronsted-Lowry. Para Bronsted, un ácido es una sustancia que en disolución cede protones, el ácido cede protones, se libera de protones. Y una base es una sustancia que en disolución acepta protones. Entonces, para que este cede protones y el otro lo acepte, entonces tiene que haber unas condiciones. O sea, la base debe tener un par de electrones donde reciba que va neutro. El hidrogenión va neutro, pero el hidrogenión está buscando dónde pegarse. ¿Dónde se pega? En la base. Y esa base que debe tener un par de electrones disponibles para unirse al protón. Esa es la condición de Bronsted-Lowry. Ahora, un aspecto importante de Bronsted-Lowry es que Bronsted-Lowry logró establecer que cuando hay reacciones ácido-base, generalmente la unión de un ácido fuerte y una base fuerte te genera un ácido débil y una base débil. O sea, te genera un par conjugado. La única teoría ácido-base que habla de pares conjugados es la teoría de Bronsted-Lowry. Esa es una pregunta del cuestionario. ¿Sí? La única teoría que te habla de par conjugado es la teoría de Bronsted-Lowry. Esa es una pregunta del cuestionario para que la tengan en cuenta. Ahí está. Aquí está. Par ácido, base conjugado. Esta es la teoría de Bronsted-Lowry. ¿Sí? Siempre que una sustancia se comporta como ácido, cede protones. Hay otra que se comporta como base, acepta o captura dichos protones. Dice aquí, cuando un ácido pierde protones, se convierte en su base conjugada. Y cuando una base captura protones, se convierte en un ácido conjugado. Aquí están los ejemplos, aquí en la parte de abajo. Este es un ácido y aquí se disocia. Entonces, este ácido me va a generar una base conjugada. O sea, este A pasa a ser negativo acá, es la base. Y si tenés una base, también vas a tener un ácido conjugado. ¿Sí? Entonces, ojo con esa pregunta allí. La única teoría que te habla de par conjugado es la de Bronsted-Lowry, no más. Las otras no te hablan de eso. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, este ácido en fase gaseosa, el clorhídrico. El ácido clorhídrico te tiene que generar la base conjugada. ¿Cuál sería la base conjugada en reactivos del ácido clorhídrico? A este lado derecho, ¿cuál sería la base conjugada? Acuérdense. Actinio, ¿no dice ahí? El actinio. Reacción, ¿verdad? Al lado derecho, ¿cuál es la base? Acuérdense que las bases siempre tienen carga negativa. La base tiene carga de negativa. La base siempre tiene carga negativa en los productos. Entonces, la base conjugada del ácido es el ion cloruro. ¿Listo? El ion cloruro es la base conjugada. El ácido conjugado del agua, que es la base, esta es una base acá, al lado izquierdo, es el ion hidronio. Este se llama ion hidronio. ¿Sí? Que sería el conjugado el ácido conjugado del agua. Siempre el ácido va a perder ¿qué? Un protón. Ese protón, ¿dónde va? A la base. Entonces, por eso se forma el ion hidronio.
Y este hidrógeno que viene a ser un ácido. Hacia el lado derecho viene a ser un ácido. Y hacia el lado izquierdo es agua, que es la base. El agua aquí está funcionando como una base, no puede funcionar como ácido, porque aquí tenés el ácido clorhídrico. Acuérdense que el agua tiene comportamiento anfótero. Anfótero, ¿qué quiere decir? Que puede ser base y que puede ser ácido. En esta reacción primera, actúa como base. En la reacción segunda, actúa como ácido, porque Ácido. el amoníaco La 3. es base. Aquí el amoníaco es agua, un protón ácido y se forma el ion amonio. Este ion amonio, ¿qué viene a ser? El ácido conjugado ¿de quién? De el amoníaco. Y este hidroxilo, ¿qué viene a ser? La base conjugada ¿de quién? Del agua. ¿Está claro? Lo que tiene positivo aquí es ácido y lo que tiene negativo aquí es base. Listo, no se confundan. Siempre piensen en la parte de la carga. Carga positiva, ácido. Carga negativa, base. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Viene el tercero. La tercera teoría es la teoría de Lewis. Para Lewis, un ácido es sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Y una base es la sustancia que tiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Esa es la teoría de Lewis. Aquí está el ejemplo. Tenés el ácido y tenés la base. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico tiene la disponibilidad de ceder un protón. ¿A quién se lo va a ceder? Al agua. El agua ¿cómo figura aquí? Como una base. Entonces, el ácido le cede a la base. Y se te forma acá el ácido. Y se te forma la base. Entonces, para Lewis, este es ácido y este es base. El amoníaco acá también está recibiendo del agua, está recibiendo un protón y a su vez el agua está liberando hidroxilo. ¿Sí? Esa es la teoría del hidroxilo de hay un ejemplo. Tenés el tricloruro de aluminio, ácido. El tricloruro de aluminio es ácido. Y tenés el amoníaco, que es la base. Se van a unir estos dos. Al unirse, se forma y dan lugar a la teoría de Lewis. ¿Qué es? Este debe tener disponibilidad de recibir un par electrónico, y aquí está. El nitrógeno se enlaza al aluminio y se forma este compuesto grande que está aquí. Forma este compuesto tricloruro de aluminio amoniacal. Tricloruro de aluminio amoniacal. Este que ustedes ven acá al final. Se forma por la unión del tricloruro de aluminio más amoníaco. Este es el ejemplo típico de la teoría de Lewis para la relación ácido-base. Bueno. Aquí tenemos una reacción del agua. En equilibrio. Esto que aparece aquí como dos moléculas quiere decir que el agua reacciona, una molécula de agua reacciona con otra molécula de agua, aquí en esta, entre sí, y nos genera el hidrogenión y el hidroxilo.
Entonces, nosotros aquí vamos a sacar la constante de equilibrio en base a las concentraciones. La constante de equilibrio en base a las concentraciones nos dice que Kc, constante de equilibrio en base a concentración, es igual a la multiplicación de la concentración del hidrogenión por la concentración del hidroxilo dividido entre dos veces el agua, dividido entre la concentración del agua elevada al cuadrado. Sucede que esta elevada al cuadrado, por ser agua pura, se toma como valor de 1. Al darle valor de 1, o al asociarla con la constante de las concentraciones, puede formar algo que se denomina como producto iónico del agua. Este Kw es K sub C multiplicado por esta concentración. Este producto iónico del agua, ¿qué nos va a llevar? A que nosotros podamos calcular cuál es el pH del agua y cuál es el pOH del agua. ¿Listo? O sea, este producto iónico del agua tiene un valor. Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se saca ese valor? ¿Esto ya lo vimos? Aquí está el producto iónico del agua. El valor de dicho producto iónico del agua es a 25 grados centígrados, el producto iónico del agua es igual a 10 a la menos 14. Entonces ustedes dirán, este 10 a la menos 14, ¿de dónde sale? Sucede que la concentración aquí del hidrogenión es 10 a la menos 7. Y la concentración aquí del hidroxilo es 10 a la menos 7. Al multiplicar esos dos, te da 10 a la menos 14. Entonces, el producto iónico del agua es 10 a la menos 14. Aquí está. ¿Qué quiere decir que el producto iónico del agua es 10 a la menos 14? Pues que ambos tienen una concentración de 10 a la menos 7. Aquí está, 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Ya de todo esto, sacamos el concepto del pH. Para calcular el pH de cualquier sustancia es esta. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración del hidrogenión. Menos el logaritmo de la concentración del hidrogenión. Aquí puede colocar H3 o más, o puede colocar H más, que es lo mismo. Puedes colocar el hidrogenión, o puedes colocar puedes colocar el H más, que es la misma historia, ¿sí? Aquí cometí un error verbal. Este es el ion hidronio y el hidrogenio es el H más. ¿Listo? Bueno. Entonces, a nosotros nos dicen calcular el pH para el agua pura. Ya sabemos cuánto es la concentración del agua pura. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Entonces, el pH, ¿cuánto nos da? 7. Porque es menos el logaritmo. Acostúmbense a lo siguiente. Muchas veces cometemos el error por no saber el manejo matemático de cómo sacar este pH. Sucede que aquí tenés 10 a la menos 7. Este 7 que está como exponente, lo pasas a multiplicar aquí donde está el signo negativo. Entonces, al pasarlo a multiplicar aquí, inmediatamente te cambia a 7. Y vas a tener 7 por el logaritmo de base 10 de 10. El logaritmo de base 10 de 10 es 1. Entonces tenés 7 por 1 y te da 7. El pH es 7. Este pedacito aquí de logaritmo, no teniendo en cuenta el menos 7, te da 1. Profe. Sí, señor. Ahí se multiplica el 7 con el logaritmo. Este menos 7 pasa aquí al lado donde está el signo menos. Abres un paréntesis y donde está el signo menos coloca menos 7. Menos 7 multiplicado por el logaritmo de 10 te da 7. Menos 7 multiplicado por el logaritmo de 10 te da 7. Porque el logaritmo de 10 es 1. Es 1. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno. Sí, señor. Bueno, aquí nos hacen un resumen del tipo de disoluciones. Es más o menos parecido a
lo que vimos en la diapositiva inicial, es cuando una sustancia es ácida, cuando tiene un pH menor de 7. Cuando una sustancia es básica, cuando tiene un pH mayor de 7. Y cuando una sustancia es neutra, cuando tiene un pH igual a 7. ¿Listo? Eso es básicamente lo de las disoluciones. Cuando, Profe, disculpe, deje un momentico ahí esa tabla, es tan amable. cuando William, Ya lo cierro. cuando hablamos de la tabla de pH, siempre se va a manejar este asunto así. Menos 7, mayor de 7, igual a 7. Eso siempre va a ser lo mismo. Eso no va a cambiar. Eso no cambia ni aquí, ni en la Conchinchina, ni en la China, ni en Alemania. Es la misma historia. Aquí más o menos hay una tablita que nos muestra las características de determinadas sustancias y el valor de su pH. Considerando el valor del pH, asimismo nosotros la ubicamos en su respectivo lugar, si es ácido, si es neutro, si es básico. Por ejemplo, aquí nos dicen el jugo de limón, nos dice que tiene un pH de 2.3. Entonces, si nos hablan de un pH de 2.3, entonces ya estamos hablando de una sustancia ácida. Si nos vamos por acá, por el lado, dice agua de lluvia. Agua de lluvia tiene un pH de 6.5. Entonces, no puedes decir que es ácida. Tienes que decir que es un agua que está más hacia la parte neutral. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice agua destilada 7. ¿Por qué el agua destilada es 7? Porque el agua destilada le ha eliminado calcio y magnesio, que son los que le dan la dureza al agua. Entonces, si el calcio y el magnesio permanece allí, es posible que el agua nos dé un poco más alta y ya no vamos a tener un pH de 6.5, sino tenemos un pH mucho más elevado. Acá tenemos, por ejemplo, dice leche de magnesia, 10.5, es básica. El bórax es una sal, también 9.2, está hacia el lado de ser sustancias básicas. Entonces, dependiendo del pH, el valor del pH, y teniendo nosotros en mente cómo se clasifican las sustancias de acuerdo a su pH, lo ubicamos si es ácido, si es neutro o si es básico. Hablando de ácidos y hablando de bases, nosotros podemos determinar la debilidad o la fortaleza de una sustancia ácida o de una sustancia básica, dependiendo de qué, dependiendo del valor de la constante de acidez o dependiendo del valor de la constante de disociación, que se conoce como Kp. Por ejemplo, dice acá, si la constante de acidez es mayor de 100, se dice que tiene un ácido fuerte y se disocia en su totalidad. Si la constante de acidez para la sustancia es menor que 1, el ácido es débil y se disociará parcialmente. Un ejemplo, si ustedes tienen el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte. Entonces, ese ácido se va a disociar completamente en agua. Pero si ustedes toman el ácido acético, que es un ácido débil, ese ácido no se va a disociar completamente en agua. Y por tanto, su constante de acidez va a ser muy, muy pequeña, menor de 1. Entonces, miren, aquí está. La constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5 molar, que es muchísimo, muchísimo más bajo que 1. Entonces, este es un ácido débil. Entonces, este ácido, el ácido débil generalmente no se disocia completamente, sino de manera parcial. Lo que se disocia completamente son los ácidos fuertes que tienen una constante de acidez muy alta. Acá nos están dando un ejemplo de ácidos polipróticos. En las diapositivas pasadas observábamos el ácido clorhídrico, que yo les decía que era un ácido monoprótico porque tenía un solo protón. El ácido sulfúrico, diprótico, que tenía 2 protones. Acá nos están hablando de polipróticos, por ejemplo, dicen los que tienen 2 o más protones. En este caso dice el ácido carbónico tiene 2 protones. ¿Sí? Entonces, ese ácido carbónico se puede disociar 2 veces. Y en ese par de disociaciones, cada una de esas soluciones tiene su constante de equilibrio, ¿sí? O su constante de acidez.
Entonces, miren lo siguiente. Para la primera, la constante de acidez es 4,5 por 10 a la menos 7. Y para la segunda es 5,7 por 10 a la menos 11. La que tiene el 10 a la menos 11 es sería el ácido más débil, ¿sí? Porque tiene la constante menor, ¿sí? Sería el ácido mucho más débil. O sea, comparando estos dos, es más débil este que tiene 7,5 por 10 a la menos 11. Y a medida que va perdiendo protones, pues la constante de acidez va disminuyendo. Así como hay sustancias que determinamos su fuerza de acidez en base a la constante, también hay sustancias básicas que también se le determina su fortaleza de acuerdo al valor de la constante. En este caso, la constante de basicidad tiene el mismo comportamiento de la constante de acidez. Si la constante de acidez es alta, la sustancia es fuertemente ácida. Si la constante de basicidad es alta, indudablemente la sustancia es muy básica. El comportamiento es idéntico, el comportamiento es el mismo. Acá vamos a determinar la fuerza de acidez y de basicidad de una sustancia de acuerdo al pK. El pK tiene la misma ecuación parecida al pH. Lo que pasa es que aquí ya no hablamos en términos de concentraciones de la sustancia, sino en términos de la concentración de la acidez. Por ejemplo, aquí dice, el pKa. ¿Qué significa esto? Para el ácido, el pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. Y el pKb, que es el potencial de basicidad, es igual al menos logaritmo de la constante de basicidad. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, en este caso, para medir la fuerza, es todo lo contrario de la constante de acidez. Entre más alta sea la constante de acidez, es más ácido el compuesto. Acá es al revés. Entre más bajo sea el valor del pKa, es mayor la acidez. Si tenés un pKa ácido bajo, entonces podemos decir que ese ácido es fuerte o esa base es fuerte. Pero si tenés un pKa muy alto, decimos de que ese ácido es débil o que esa base es débil. Para resumir, si tenés una constante de acidez alta, entonces es directamente proporcional para el ácido. Tenés un ácido fuerte. Si tenés un pKa bajo, es inversamente proporcional. Tendrías un ácido fuerte. ¿Listo? Entonces, hay que tener, para no se van a dejar confundir. Una cosa es la constante de acidez y otra cosa es el pKa. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? El comportamiento para la constante de acidez es directa y el comportamiento para el pKa es inverso. ¿Listo? ¿Está claro en eso? ¿Alguna pregunta allí? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno. Aquí tenemos una tablita que nos muestra el comportamiento de alguna sustancia respecto a la constante de acidez o a la constante de basicidad. Por ejemplo, dice aquí, hay un aumento de la acidez de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el ácido perclórico. El ácido perclórico es el ácido mucho más fuerte que todo lo que está de aquí para abajo en la tabla, porque la fuerza va aumentando de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir con esto? Que la constante de acidez del perclórico es muy alta con respecto al resto. Pero si yo me voy por el lado de la basicidad, sería al revés. ¿Sí? El amoníaco en este caso, si lo tomo por el lado de la base, sería mucho más básico que todo el resto. ¿Es claro? Acá, en términos de la base. Como este ácido es fuerte, te desprende una base fuerte, entonces para la base, la fuerza
aumenta al lado contrario. O sea, sería más fuerte esta base que se desprende del amoníaco a la base que se desprende del ácido perclórico. Entonces, el ion clorato sería menor en términos de fuerza de basicidad con respecto al ion NH2. ¿Listo? Entonces, observen de que acá es directo y acá sería inverso. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo hacer cálculos en términos de determinar la concentración de las sustancias y el pH. Pues aquí están los ejemplos, eso que ustedes simplemente los miren. Lo importante aquí es lo siguiente. Lo importante aquí es lo siguiente. Primero hay que establecer la reacción de equilibrio. Esta es la reacción de equilibrio. El amoníaco diluido en agua. Se nos forma el ion amonio más hidroxilo. Entonces, ¿qué nos dice el problema inicialmente? Que tenés una concentración de amoníaco de 0,2. O sea, concentración inicial 0,2 de amoníaco. El resto de sustancias tienen 0 concentraciones. 0. Vamos al equilibrio. Cuando ya estamos en el equilibrio, la sustancia inicial va disminuyendo su concentración. ¿Eso qué significa? Que en los reactivos, al 0,2 le tenemos que restar un valor X, que es la concentración que no conocemos y la cual vamos a hallar. Y los otros, que son productos, van a aparecer con esa concentración X desconocida. Lo que se está registrando aquí. En base a la ecuación, nosotros planteamos que la constante de basicidad de la sustancia, ¿qué es? ¿Qué es la constante de basicidad? Las concentraciones de productos. Miren las concentraciones de productos. ¿Cuánto nos da? El ion amonio multiplicado por el ion hidroxilo en términos de concentración sobre la concentración del amoníaco. ¿Listo? Y simplemente es reemplazar esos valores. Concentración del amoníaco, ¿cuánto es? X. Concentración del hidroxilo, ¿cuánto es? X. Concentración del amoníaco, N2, 0,2 menos X. Y el valor de la constante de basicidad nos lo da el problema, ahí está. Entonces, resolvemos la ecuación y hallamos los valores de pH que están aquí. Hay un aspecto importante de resaltar aquí, es que normalmente cuando se nos da esta ecuación, en la parte del denominador, este menos X lo eliminamos, no lo tenemos en cuenta, para evitar trabajar con ecuación de segundo grado. Entonces, cuando ese menos X lo eliminamos, ya tenemos una ecuación de primer grado y la podemos resolver sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Este es un problema similar al anterior, se resuelve de la misma manera, no hay ningún inconveniente. Son ejemplos que hay allí para que ustedes los miren, los observen, los practiquen. Esta es la forma de cómo justificar el eliminar el menos X que yo les comenté ahorita. Pues no hay necesidad de entrar en detalle con esto. Simplemente ese menos X se elimina y se trabaja como una ecuación de primer grado. Entonces no hay que entrar en detalle aquí. Aquí tenemos otro problema similar, parecido. Entonces es simplemente plantear la ecuación y resolver la ecuación como una ecuación de primer grado. Esto es otro problema para bases. Los anteriores eran ejemplos para ácidos, estos son ejemplos para bases. Se resuelven de la misma forma, de la misma manera. Aquí hay unos ejercicios para que ustedes los miren, los practiquen, los realicen en su tiempo libre. Eso les sirve de práctica. Porque en el cuestionario que yo les envío hay ejercicios por resolver. Entonces, para que se ejerciten, resuelven estos.
Esto no, esta parte no. Bueno, entonces, ahí, hasta allí terminamos todo este tejemaneje de asunto de ácidos y bases. Si tienen alguna pregunta respecto al tema visto, con el mayor gusto, entonces escucho preguntas, dudas, algo que les haya quedado, no les haya quedado claro, entonces lo comentamos aquí entre todos. Son las 5:12, yo creo que podemos estar hasta las 5:30. Tenemos 18 minutos, entonces escucho inquietudes, escucho preguntas, escucho dudas. Jóvenes, ya terminamos, escucho dudas, preguntas. ¿Alguien que tenga algún comentario sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta, señores jóvenes? No, profe, hasta el momento la clase está bien. ¿Está clara todo? Pues para mí sí, no sé para los demás. A ver, jóvenes, los escucho. Bueno, no compartamos más pantalla, veámonos acá. Pues yo ya terminé la exposición de la clase de asesoría virtual. La duda, necesito es que, si no hay duda, pues podemos dar por cerrado el tema. ¿Cómo andan ustedes con esas actividades pendientes por entregar? ¿Qué tanto han hecho? Los temas anteriores, ¿qué dificultades han tenido? ¿Qué tanto han enviado? Sí. En la segunda unidad de los trabajos que están ahí habilitados en la plataforma, el primero era enlace iónico. Sí, enlace químico. Enlace químico, bueno. Y el otro es de materia y energía, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Bueno. Y el plazo para entregar esas actividades era hoy. Ajá. Ayer. Bueno, es hoy. Ayer. Pero ahí aparece el 5 de julio. Ah, bueno, listo, mío. Un día más, un día menos es la misma historia. Dele. Siga. Ya. Bueno, sucede, profe, de que hay una parte donde aparece en el wiki participativo. Ahí no, o sea, todavía no he podido cuadrar bien la lectura de lo que quiere decir ahí. Sin embargo, sé qué significa el wiki participativo, pero no le he podido cuadrar la lectura del texto. ¿En cuál pregunta? ¿En la enlace químico o en materia de energía? No, en los wikis. Sí, pero un wiki es una pregunta y usted resuelve esa pregunta. Por ejemplo, en el enlace químico, ¿qué le puse? Que tomara la participación de 4 o 5 renglones. Sí, en 5 renglones, el aporte que había hecho Moseley, el aporte de Meyer, de Mendeleev, en 5 renglones. Usted coge 4 científicos, 5 científicos, y a cada uno le dedica 4 renglones y resuelve ese wiki. Eso ya lo hice. Bueno, sí, y entonces... Lo de los otros es que, o sea, los otros yo los hice, pero tenía la duda de que si era así. No, sí, es simplemente, vi ejemplo, Mendeleev organizó por número atómico los elementos en las tablas periódicas. Ya, ahí está. Esa es la contribución que él hizo. El otro por allá dijo que no era en base al número atómico, sino en base a la masa atómica.
Bueno, listo, anótelo, colóquelo, esa es la contribución. Entonces, buscar, digamos, de manera simple, decir cada uno cómo contribuyó y en qué contribuyó, pero pues la idea es que, por ahora le puse máximo 4 renglones porque yo sé que son más de 4 renglones no se ocupa. ¿Sí? Profe, Sí. entonces los trabajos a la fecha para los que están atrasados, que no se hayan puesto al día, y a donde vamos son 3. Sí, sí. Quitando esta clase, porque esta clase de hoy ya es para el corte 2. Ya. De aquí hacia atrás, todo es de corte 1. O sea, estamos hablando de enlace químico, estamos hablando de materia y energía. Materia y energía. Sí, y me faltó uno allí. Periodicidad química. Periodicidad química, correcto. Esas tres son de corte 1. ¿Listo? Y en esas tres, cada una de ellas lleva glosario, cuestionario y wiki. Y wiki. Sí, entonces, de Ok. cada una de esas, resuelvan las 3 y las despachan y las envían ya. Ahora, lo que necesito saber es quiénes ya terminaron con eso o quiénes necesitan más plazo para resolver el tema, porque de nada me sirve que resuelvan el cuestionario y lo otro no. Hay que resolver completo, todo. Entonces yo necesito saber es quién tiene dificultades, ya sea de tipo de conectividad, ya sea porque no tiene equipo en la casa, porque no se lo han prestado, en fin. ¿Qué grado de dificultades tienen para poder empezar a resolver los temas? Porque pues si la gente no se comunica, si la gente no habla, entonces es muy difícil. Para mí es importante que me digan, mire, yo tengo problema de conectividad o yo no tengo problema, yo no tengo computador, tengo que salir a prestarlo, tengo que salir a alquilarlo, bueno, entonces, buscar la forma de cómo... Exactamente, profe. Exactamente eso es lo que pasa conmigo. Ajá. Dígame, Max. Tengo problemas con equipo. De la universidad llamaron que iban a instalarme el internet y no salieron con nada. Entonces yo en este momento estoy acabando una tía para poder estar trabajando estos días. No tenía equipo para ponerme al día. O sea, no sé si nos puede dar un plazo para hacer esos trabajos. Marvin, anote este correo. Anote el correo y les escribe por ahí. Mesa de ayuda. Ya. Mesa de ayuda @unipacifico.edu.co. Sí, ese correo ya lo tenemos en los grupos. Bueno, ya lo escribo. Escríbale por ahí a toda esta gente y les plantea el problema. Dígale, mire, porque no dispongo de equipo ni de conectividad, no estoy cumpliendo con los trabajos que me están exigiendo. Todos, no van a decir que solamente en química materiales. Dígale que todos. Todos los profesores están exigiendo a ustedes resultados y usted no puede mandar resultados porque no dispone de los equipos, no dispone de conectividad, no dispone de internet, en fin. Plantéale el problema a ellos porque ellos deben resolver ese problema. Ese problema ya es administrativo y lo deben resolver. Ya, profe. Entonces, cuando resuelva ese tema, me avisa a ver cómo coordinamos, cómo manejamos el asunto, pues para establecer plazos de entrega, porque pues es decir, en este momentico, hoy supuestamente debería estar pasando notas para el corte 1, pero pues yo como voy a pasar notas del corte 1 de un grupo de 37 cuando me estaban asistiendo 10 o 12 personas a las clases virtuales. Pues. Entonces necesito que ustedes se pongan las pilas en eso, a solicitarle a esta gente ayuda para que les solucione los impases que ustedes puedan tener. ¿Listo? ¿Quién más tiene dificultades? ¿Y el riesgo tiene problemas? Profe, pues yo he intentado, sí, con la ayuda de unos compañeros que me han colaborado, pero pues la verdad que ha sido bastante difícil. Pues gracias a Dios sí me pusieron el internet, entonces yo estoy por medio del celular, pero mi celular como está un poco malito, entonces no me permite ingresar a la plataforma, entonces
a veces pues con algunas cosas, eso ya no sé, estoy un poquito corta, pero pues es básicamente eso. Profe, yo el problema de conectividad lo manifesté a mi profesor Minota, la profesora Marinela, también se lo manifiesto a ustedes, y datos, y quedan, me llamaron el otro día, venían a colocarme lo de la red para la conectividad y hasta hoy no han venido. Entonces yo, pues, para la clase, yo salgo aquí de una vecina o a veces de mi hermana a buscar en internet, ¿sí, profe? Como para no perderme de las clases. Entonces, todo bien. Yo le recomiendo que haga lo mismo que va a hacer Marvin, a escribirle a esta gente al correo que, sí, señor. El correo que le acabo de comentar, para que ellos la resuelvan, porque ellos, es que es uno, la universidad está hablando de 390 y pico de computadores, y entonces, ¿qué lo hicieron, pues? Profe, yo, William Hurtado también, ¿no? También tengo problemas con la conectividad, o sea, me hicieron la visita y supuestamente no hay cobertura, pero en la calle donde yo vivo, un poste más adelante, la mayoría tiene ese servicio y a mí me dijeron que no tenía, que no había cobertura. Que no había cobertura. No, señor. Ah. Y entonces, pues ahí también a uno se le sale las manos porque pues tengo que también hacer lo mismo, venirme a la casa de una vecina a veces. Y hay días que cuando lo ven a uno que mucha aglomeración, cogen y apagan su wifi y ya lo dejan a uno. Bueno, una pregunta. ¿Usted no ha tratado este tema con el director del programa, con el coordinador del programa de TCC? No. ¿Qué En tal? lo personal no. Tiene que pellizcarse en eso, porque él hace parte del asunto también, pues. Es decir, ustedes no pueden estar a la deriva cuando ustedes tienen quien los represente. Él debe hablar con la gente del sistema de la universidad, cómo le resuelve el asunto. De todas maneras, yo creo que el lunes ¿cómo se llama este joven? ¿Cómo se llama el director? Freddy. A Freddy. Freddy, ¿no es? A Freddy. No, Freddy, en este problema, profe, se han preocupado más ustedes como docentes que él como director del programa. No ha llamado a nadie. A nadie ha llamado a preguntarle sobre el tema. Nada. Entonces estamos nosotros, el grupo de TCC, muy agradecidos con ustedes, los profesores, que son los que nos han llevado de la mano para que las cosas que nos han dado se vayan dando. Él no ha hecho ni fu ni fa y sabe el inconveniente que hay, porque ahí ya se lo han manifestado. Entonces nosotros estamos altamente agradecidos con ustedes, profe, pero este señor sinceramente no sé en qué mundo anda, qué hace, qué no hace. Con el hombre, la verdad, no estamos contentos. No estamos contentos porque el lunes el barco llegó el primero. Yo el lunes le voy a... No es así, no es así, él no puede dejarlo a la deriva. En serio. Me imagino que el problema que tienen con esta materia lo tienen con las demás, igualito. Claro, y las demás profesiones de noche. Claro, profe. Uno de noche, en la noche. Y a veces en la noche no tiene espacio para ir a sentarse allá porque los barrios también pues, están peligrosos y todo ese tipo de cosas. Y a veces nosotros recibimos clases hasta tarde y tenemos eso inconveniente. Y como dijo el compañero, ya era hora de que él como director del grupo se hubiera asignado al grupo, hubiera inventado un grupo por el WhatsApp para las inquietudes, quejas, reclamos que le llegaran fácilmente. Pero ese señor no ha llamado ni ha mandado un mensaje a nadie. Si no fuera por ustedes, los profesores, nosotros hoy no estaríamos recibiendo clases. Así de sencillo. Ay, no, complicado. Correcto, compañero. Complicado así. Vamos a ver, yo... Exacto, así es. El lunes le voy a él para plantearle la situación. Porque, pues, mire que este grupo es de 37, pues, hombre, que ingresen 25, que ingresen 20, pero mire la cantidad de gente que asiste. Es señal de que los demás tienen problemas, los demás tienen dificultades. Porque, pues, yo no creo que vaya a haber negligencia de no asistir, porque, de todas maneras, establecimos este horario para facilitar que la gente estuviese, pues, a esta hora. La encuesta que hicimos, solamente una persona manifestó que no podía estar, de los 37. Entonces, pero mire la cantidad, 10 personas.
entonces no es justo, no es justo. Yo creo que tenemos que reevaluar esto, porque si no, no llegamos a ninguna parte. La verdad que no. Y la dificultad si es en todas las materias, pues entonces, ¿cómo se le va a exigir a ustedes que hagan entrega oportuna de las evaluaciones, de la respuesta, cuando ustedes tienen infinidad de problemas para poderse conectar? Sí, profe. En ocasiones, nosotros por lo menos tenemos un solo computador para seis personas, que es el grupo que nosotros pues, creamos desde que empezó el estudio. Sí. Nosotros en ocasiones tenemos que esperar hasta el sábado que nos reunamos para cada uno poder desarrollar su actividad y poderla subir a la plataforma. Coja el micrófono, Joneson. Entonces, mire que, pues esto me da a pensar a mí que ustedes, así, de acuerdo a la dificultad que están mencionando allí, pues muchos, 8 días para entregarnos el material de respuesta no les sirve, porque pues si tienen tanto grado de dificultad, no es para asistir a la clase. Entonces yo voy a hablar eso el lunes, a ver qué solución me brinda pues la dirección académica y la coordinación de acá del DECINE, para que busquemos la forma de solucionar este asunto pues de la conectividad y de los equipos, porque pues yo pensé, la verdad, le digo sinceramente que yo pensé que a todo el mundo le habían facilitado equipos para poderse conectar. Porque pues hablaron de 390 No, profe, nada. entonces no, pues la gente debe tener su equipo y tal, pero no, ya veo que no. Difícil la cosa así, muchachos. De todas maneras, déjenme tiempito. Yo voy a modificar entonces allí la fecha de entrega de toda la información que está represada allí, para que ustedes tengan tiempo pues de hacer eso y pues traten de cumplir por lo menos con las 3 primeras clases que ya hicimos, que hacen parte pues del primer corte, para poder tener esa nota expedita. ¿Listo? Lo otro, pues, Listo, profe, altamente agradecidos. lo otro, pues arrancaríamos a partir de este lunes a ver qué nos solucionan estos señores allá. Y en base a eso, pues también programar las fechas de entrega de lo que académicamente. Los futuros trabajos. Y de los futuros trabajos, correcto. Toca, profe. Yo creo que ahí dejamos por hoy. De todas maneras, traten de incentivar a sus compañeros pues, para que asistan, que se enteren de cómo está este asunto. Una cosa es uno estar bien informado y otra cosa es andar desinformado, ¿no? A ver si llegamos a feliz término con esto, porque el panorama como yo lo veo es que esto no se va a reactivar la presencialidad en septiembre ni en octubre, esto va para el próximo año. Yo creo que eso no le veo retorno pronto a la universidad. Y a ninguna institución se va a arriesgar pues a tener una montonera de enfermos allá. Así no es la cosa. Afán para morirse no hay. Sí, es cierto. ¿Verdad que no? Claro, profe. No faltaba. Esa es la verdad, afán para morirse no hay. Entonces, Claro. ¿para qué nos van a apurar en lugar de dejarnos unos 20 años más tranquilos? ¿Sí? Imagínate. Claro, profe. ¿Ustedes Se quieren Hay que morir. empezar a hacer su... escucharon a la ministra de Educación? Incitando a que volviéramos a la presencialidad, que no Ah, Profe, sí. A mí la verdad, era con la señora, pero la señora parece pues de que se sienta en ya el, no saben dónde está parada. se sienta en el escritorio en Bogotá y no ve para ninguna otra parte. Porque es que una cosa es Bogotá, una parte central y otra cosa son los otros. Profe, y también la infraestructura de los colegios de allá no son diferentes a algunos colegios de acá. O sea, no es lo mismo, no es la misma igualdad. La parte socioeconómica es distinta. Entonces no podemos pues igualar pues,
un territorio bien apartado con el centralismo, es una vaina de locos. Pues esperemos a ver qué es lo Claro, que... y ella siempre refiere a los colegios de envergadura de las grandes megas colegios de allá en Bogotá. Ah, no, imagínate. Es que algunos colegios, inclusive en Bogotá, dijeron que no porque no tenían la infraestructura necesaria para que la gente regresara. Y muchas Ministro, asociaciones de padres de familia se opusieron y dijeron que no, que ellos no iban a aceptar que a sus hijos los llevaran para allá a correr riesgo pues de contaminación y de enfermedad y cosas por el estilo, y tienen toda la razón. Yo prefiero perder, que mi hijo pierda el año escolar y no que se vaya a morir allá en un sitio de eso. totalmente. Claro, Ellos no es quieren que haya- probable perder un año a perder la vida. Ellos El quieren año que se haya recupera, la vida no. Claro, Quieren que haya exigencia en claro. educación cuando en el país no hay igualdad. No, O sea, no miran eso. Pues que el profe en estos días puso un anuncio sobre eso, puso una cadena en WhatsApp muy interesante. Pero es que la verdad ellos están llevándose el país por delante, están robando por todos los lados por donde pueden. Y piensan que la gente no se ha enterado, quieren seguir dañando a las personas. O sea, es demasiado lo que estamos viviendo y si uno no se prepara, nos van a destruir más y más. Imagínate, cuando una ministra, que es una persona activa política nacional, toma la decisión de decir en público que todos los colegios del país pueden entrar en un plan de educación para entrar a clases con la problemática que estamos viviendo sanitaria, es porque no le importan las personas, así de sencillo. me preguntas si algún hijo de ella va a entrar a estudiar ahora. Ella le paga sus profesores particulares. Bueno, jóvenes, revisen la información que tienen allí pendiente por enviar, traten de resolver eso. Ahora más luego amplío el tiempo de entrega y nos estamos charlando entonces. En el transcurso de la Profe, muchas gracias. en el transcurso de la semana por el grupo, pues les envío alguna información respecto pues, al tema este, resolver la conectividad y seguir trabajando pues, Sí, señor. Oca, profe, muchas gracias. Cuídense mucho de todas formas. bueno, se cuida. William, Fernando, ahora me contesta el teléfono, yo te lo voy a marcar. William, No se vayan, Claro que María sí. Fernanda, Diego. no se vayan de rumba masiva, porque de Dale, Marco. rumba masiva hay mucho. No, profe, nada de Nosotros rumba. nomás entre Yo, 5, pregúntele a 4, John 5 Nelson y a apenas. William. Nada de eso. Y la vecina trata Y a los dos William. ojo, Hey. hoy está ¿Por qué ríe? La vecina le va a pagar el wifi si William. sigue molestando. Ah, y no lo dudo yo. Después me va a decir que le pase su cuenta, Ay. que le ayuda a pagar la factura. bueno, feliz tarde, muchachos. Igualmente, profe, se Igualmente, cuida. hasta luego. Gracias. Bueno.